Hola chicos, hoy culminamos el desarrollo de los contenidos de nuestra materia con el último contenido referente a la unidad 6, que es que cubre la resolución de ecuaciones diferenciales. En este caso vamos a analizar la ecuación los métodos de resolución de ecuaciones diferenciales parciales, ¿sí? Ecuaciones diferenciales de dos o más variables, básicamente, ¿sí? Y lo que la literatura hace para analizar los métodos de resolución de este tipo de ecuaciones es dividir en dos según las condiciones de análisis de los problemas de este tipo, ¿sí? Básicamente existen dos tipos de métodos para resolver este tipo de ecuaciones. Las ecuaciones parabólicas y las ecuaciones eh, elípticas, ¿sí? La diferencia entre ambos es que el primer caso, el primer abordaje a través de las ecuaciones parabólicas, tiene que ver con ecuaciones de estado estacionario, es decir, donde el fenómeno físico que está siendo analizado está siendo afectado por condiciones externas constantes, ¿sí? Y que se mantienen constantes durante ya todo el tiempo, ¿sí? Las ecuaciones elípticas se basan en estas ecuaciones parabólicas, pero atienden fenómenos que ya son transitorios, es decir, que contienen al tiempo también como una variable, ¿sí? Nosotros en el desarrollo de esta clase vamos a abarcar solamente lo que tiene que ver con ecuaciones parabólicas, es decir, ecuaciones de fenómenos en estado estacionario, con condiciones externas constantes, ¿sí? Y allí, para graficar la utilidad y la aplicación del método, el libro plantea un ejemplo, ¿sí? Él plantea primero que nada el fenómeno que vamos a analizar y después plantea la forma de resolver, ¿sí? El fenómeno básicamente es la distribución de temperatura sobre una placa metálica, ¿sí? Que inicialmente no tiene temperatura, o está a temperatura ambiente, ¿verdad? Pero que a través de los cuatro costados, ¿sí? Recibe fuentes a temperatura distinta, ¿sí? En ese sentido, ocurre una distribución de la temperatura porque obviamente una fuente tiene más calor que otra, ¿verdad? Entonces, ¿cómo se distribuye eso a través de la superficie? Y cómo eso se llega a un equilibrio es distinto según las partes de la placa que están en contacto con la fuente de mayor o menor temperatura, ¿verdad? Entonces se hace un análisis de equilibrio antes que nada, eh, que en términos de la distribución cartesiana de la placa, pues la placa es cuadrada, según la distribución, las dimensiones x e y, se tiene una ecuación de equilibrio, ¿sí? Esa es la primera parte. Ahora, ¿cómo se resuelve eso? Lo que se hace es, a partir de coordenadas cartesianas dentro de lo que es la placa se convierte en una malla, ¿sí? Y se le asignan coordenadas cartesianas, ¿sí? Se conforma una matriz, una suerte de matriz de la placa, y se va a resolver la ecuación, digamos, se va a resolver el equilibrio de temperatura a partir de una determinada fuente, ¿sí? Eh, Parte por parte o paso por paso, ¿sí? Entonces, se parte dentro de una malla, que puede ser una malla, por ejemplo, de 3 por 3, se parte de la posición 1, 1 y se resuelve la ecuación de equilibrio para toda la fila. A partir de eso se va para la segunda fila, para la tercera y así sucesivamente, ¿sí? Entonces, la resolución de cada una de esas celdas, si uno quiere llamar, lo que considera es la temperatura en la celda siguiente, en la celda anterior, en la celda de arriba y en la celda de abajo. Se considera el aporte de temperatura de las celdas que están alrededor para determinar la temperatura de la celda propiamente dicho, ¿verdad? Entonces, para empezar, como empezamos, digamos, una situación de temperatura inicial, vamos a decir, de ambiente, que después eso se equilibra según cómo las fuentes se distribuyen en los cuatro costados, ¿sí? Eso se hace iterativamente hasta llegar al equilibrio, ¿sí? Entonces, la primera resolución se hace iterar una segunda vez y bueno, después de esa segunda vez, según un criterio de error, eso para
y se tiene la distribución final, ¿sí? Eso es lo que implementamos en este código que se refiere directamente al ejercicio 29.1, ¿sí? Donde el libro plantea el problema de la placa de metal con unos parámetros eh, de temperatura en los cuatro costados, ¿sí? De 75, 50, 100 y 0 grados, ¿sí? Esas son las cuatro temperaturas en los cuatro costados. Y la malla interna lo que se hace es distribuir en 3x3, en celda de 3x3, ¿sí? O en 3x3 celdas, ¿sí? El ajuste sigue una relajación de 1.5 y se contempla un error máximo entre iteraciones de 1% de error, ¿sí? Entonces, esta es la aplicación directa de la fórmula que está planteada en el libro, ¿sí? Aquí lo que hacemos es encontrar, en función de la temperatura vieja inicialmente, encontramos la temperatura siguiente, luego comparando la temperatura, como les dije, en la celda siguiente, en la celda anterior, en la celda de arriba, en la celda de abajo, ¿sí? Eso después, como esa es la nueva aproximación, se compara con la aproximación anterior en la misma celda, según la relajación que está planteada como parámetro. Y bueno, eso es lo que determina la temperatura en la iteración actual, ¿sí? Eso se hace para todas las mallas, ¿sí? De una sola vez. Se cuentan las iteraciones para hacer la siguiente iteración, ¿sí? El criterio de parada tiene que ver con el máximo error en alguna de las celdas. O sea, el error máximo tiene que ser como, el error tiene que ser como máximo de uno en alguna de las celdas, ¿sí? Y bueno, eso se hace correr. Voy a darle play aquí. Y finalmente tenemos este resultado, ¿sí? Acá lo que se plantea es, primero que nada, los extremos, ¿sí? Que están aquí. En este caso tenemos la temperatura del borde a 75 grados, aquí el borde a 100 grados, aquí el borde a 50 grados y aquí el borde a 0 grados, ¿sí? Y lo que tenemos es una distribución que de alguna u otra manera es proporcional a la temperatura de cada uno. Acá tenemos, por ejemplo, las menores temperaturas que son 50 y 0 y se ve cómo a partir de esas dos temperaturas esto va subiendo tanto para el lado 75, ¿sí? Del 33 pasa a 43, como para el lado de 100 grados, de 79, de 33 a 69, ¿sí? Y en diagonal, digamos, recorriendo en diagonal desde el inicio acá, esto llega a 78 acá en el punto de mayor contacto con las temperaturas fuentes, ¿verdad? Entonces, lo que permite este método, que es el método de la ecuación de Laplace, ¿verdad? La aplicación es a partir de una ecuación de equilibrio, ¿sí? De una ecuación diferencial de equilibrio, que en este caso es la ecuación de distribución de temperatura por sobre las dimensiones X de una placa. Existe un método iterativo que permite encontrar la solución de equilibrio para cada una de las mallas, considerando una superficie en las dos dimensiones sobre la que se distribuye la ecuación diferencial, ¿sí? Como le dije, a partir de esto existe el análisis más formal de condiciones de frontera, que son las condiciones que definen digamos, el inicio del estudio de la ecuación diferencial, por un lado, y más aún existe la familia de ecuaciones elípticas, que son las que permiten expandir el concepto constante y estacionario ya de este planteamiento inicial para considerar cuestiones más generales, considerando el tiempo como variable, ¿sí? Entonces, con esto terminamos. Les agradezco mucho su atención y quedamos en contacto para lo que viene lugar. Hasta luego.